hay que seguir adelante. Pero bueno, ya tuvimos la primera evaluación parcial, patojos y patojas. Ustedes, miren, yo no tengo notas todavía, estamos en el proceso de calificación. Entonces, en cuanto yo tenga, pues ya vamos a ver ahí cómo vamos. La situación es que yo espero realmente, jóvenes, porque yo todos los años con la sección D he tenido muy buena experiencia, pero no quiero que este año sea la excepción, ¿verdad? Entonces, espero yo de que les haya ido bien. El examen realmente no era complicado, patojos y patogas. Lo que sí es que tenían que haber leído, ¿verdad? Yo les en determinado momento, también analizando el código, pues ustedes se pudieron haber facilitado mucho las cosas. Espero yo de que así sea, porque desde los primeros días, tojas que yo tuve el gusto de compartir con ustedes, les hice ver de que esta clase sí tiene una parte práctica, o sea, no todo es teoría. Entonces, espero yo, la verdad, de que esta situación, o no esta situación, porque no hay ninguna situación, pues, pero el tema de sus evaluaciones, pues yo espero que salgan ustedes bien, que salgan lo mejor posible pues ahí vamos a ir viendo, ahí vamos a ir viendo cómo terminamos con ustedes. El día de hoy vamos a dar inicio al módulo número 3 del programa de estudios. Todo el módulo número 3 va a ser objeto de evaluación para este segundo examen parcial. Aquí nosotros vamos a hablar del delito. De eso es de lo que vamos a hablar, del delito. Pero miren, jóvenes, a la par de su teoría o de la doctrina que ustedes estudian, o que deben de estudiar, pues, yo realmente necesito, patojos, de que ustedes también analicen los artículos del código, porque si ustedes no analizan los artículos del código, me voy a presentar yo con una evaluación como la que hice ahorita en este primer parcial, y nos va a llevar la tristeza, ¿va, jóvenes? Entonces tenemos que tratar digamos, que exista un complemento siempre, ¿va? O sea, la doctrina sí, pero en la práctica. Al final de cuentas, jóvenes, son solo 122 artículos los que tenemos que analizar en esta parte general. No es mucho. Entonces, eso sí se los encargo bastante porque he tenido, digamos, con los días, las semanas que tengo de estar compartiendo acá con ustedes, pues la experiencia el código no me lo están leyendo, a patojos. Entonces, hay que ponerlo las pilas con eso, hay que tratar de salir adelante con eso, o sea, estudiando, pues, estudiar, y ya vamos a ver cómo nos va a tratar esta segunda evaluación. Mientras tanto, vamos a avanzar en lo que al tema del delito se refiere. Para ello, yo necesito que en sus propias palabras, porque esto ya ustedes deberían de haber avanzado un poco con su lectura, pero necesito que con sus propias palabras, el que quiera participar solo me levanta la mano y le damos participación. Que trate de definirme esto, el delito. Edwin, muy bien, adelante, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Pues yo puedo decir que el delito es aquella acción o conducta atípica, antijurídica, culpable, sancionable de una sanción por esa acción positiva o negativa que haya cometido el sujeto. Muy bien, Edwin, gracias, ¿no? Gracias, muy bien, Edwin. Astrid, por favor, adelante. Buenas noches, licenciado.
El delito es aquella conducta antijurídica que, dependiendo de sus consecuencias, puede llegar a tener determinada sanción regulada por las normas sancionatorias del país en que se encuentra la persona. Excelente, Astrid, excelente. Muchas gracias, ¿no? Reina, por favor, adelante. Reina Flor Amalia. ¿No? ¿Se nos chivió? Ah, no. Ella quiere entrar, no levantó la mano. ¿Alguien más? ¿Patojos y patojas? ¿O es toda la opinión que tenemos? Axel, por favor, de primero, y alguien más había levantado la mano por ahí. Para mí, delito es un actuar con un hecho premeditado, porque nadie puede alegar ignorancia ante la ley, ante una falta que uno pueda cometer ante cualquier persona o una organización. Muy bien, Axel. Gracias, gracias. José Pablo, adelante, por favor. Justamente complementando con lo que dicen los compañeros, Lick, que un delito es toda aquella conducta que cumple con los elementos que lleva consigo la teoría del delito, que sería la conducta, justamente la acción u omisión de la persona, la tipicidad de la acción, la culpabilidad del sujeto, si el sujeto es punible, El sujeto no puede ser punible, José Pablo. El sujeto es como el término. El hecho o el acto. No, el sujeto no puede ser punible. No. Ajá. El sujeto sería... No, sí, continúa. Se me fue la palabra, Lick. Pero justamente eso, cumpliendo, toda acción que cumple con todos los elementos establecidos en la teoría del delito. Muy bien, José Pablo. A veces cuando yo los interrumpo, miren pues, jóvenes, regularmente o pedagógicamente hablando, no es correcto que el profesor interrumpa a la persona cuando está dando su definición o está hablando. Sin embargo, esta es una acción a la que ustedes se tienen que acostumbrar, porque cuando sean abogados, en todos lados van a buscar interrumpirlos para que se les olvide lo que estaban diciendo. Y se los digo porque yo utilizo esa estrategia también. A veces, aunque, digamos, no tenga sentido lo que uno quiere decir, pero el hecho es que interrumpió y uno rompe el hilo de lo que iban o cómo llevaban las cosas. Entonces, yo no es por malo ni nada, sino que eso es parte de la práctica, de su práctica, ¿oyeron? Cuando ustedes tengan una idea, aquí nosotros los abogados tomamos algunas habilidades que tienen las damas, porque las damas son como multifuncionales, ¿verdad? Las mujeres son multifuncionales, multitareas. Una mujer puede hacer 2, 3, 4 cosas a la vez. Los hombres, nosotros no. Nosotros somos algo inútiles, jóvenes. Nosotros podemos hacer una cosa y si nos distrae la atención para otra cosa, no hacemos bien ni esto ni lo otro. Entonces, es nuestra naturaleza, ¿va, jóvenes? Así es como somos. Yo también soy particular, pero lo que yo les quiero decir es que ustedes en esta profesión se tienen que acostumbrar a ese tipo de acciones. Pedagógicamente no es correcto, porque cuando uno está enseñando debe dejar que el estudiante se desenvuelva. Pero ustedes son estudiantes de las ciencias del derecho, jóvenes, o sea, lo que van a hacer ustedes son abogados, ¿verdad? Entonces, si van a ser abogados, se las tienen que saber todas. Les explico esto para que ustedes no consideren en algún punto cuando yo los interrumpo que es por mala educación mía, ¿verdad? O que yo soy un mal docente. No, en eso también ustedes tienen que practicar. Entonces, vamos con Mario de primero y luego Eduardo. Mario, por favor. Buenas noches, Lick. Fíjese que para mí el delito es una acción que viola una norma jurídica. Acción que viola una norma jurídica. Excelente. Eduardo, excelente, Mario, excelente. Eduardo.
Sí, como dijo mi compañero Mario, para mí la definición más simple del delito es una acción que estaba prohibida por una norma jurídica anteriormente a que se hiciera esta acción. Excelente, Eduardo. Pues si se dan cuenta, jóvenes, todos tienen en términos generales la idea de lo que la acepción o el vocablo delito significa, ¿va? Para todos y para todas. Pero nosotros no nos conformamos con tener ideas en términos generales de la acepción delito. Debemos también nosotros conocer, o mejor dicho, tener la capacidad de poder, en términos técnicos, tratar de definir este vocabulario o este vocablo. En sus distintas acepciones, el término delito, o cuando nos referimos al vocablo delito, hablamos de un delito, damos cuenta de una valoración jurídica objetiva y subjetiva, la cual encuentra sus precisos fundamentos en las relaciones necesarias surgidas entre el hecho humano contrario al orden ético-social y su especial estimación legislativa. Entonces, ¿en dónde encontramos nosotros plasmadas o plasmados esos hechos o actos? Porque miren, jóvenes, hecho y acción no es lo mismo, ¿vieron? Parecen sinónimos, pero no es lo mismo. Hecho y acción no es lo mismo, y menos dentro del ámbito del derecho penal. Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando estudiemos la acción como elemento positivo del delito. Cuando hablamos de hecho humano contrario al orden ético social, ¿a qué nos referimos, jóvenes? Sencillo. Nos referimos a todas esas conductas delictivas, conductas ilícitas, plasmadas en la parte especial del Código Penal y dentro de las normas penales especiales en aquellos artículos que contemplan las figuras delictivas. Por ejemplo, hecho humano contrario al orden, porque el orden ético social y su especial estimación legislativa son precisamente esos artículos de nuestro código y de las leyes penales especiales que contienen plasmadas figuras delictivas, conductas delictivas, delitos, ¿va? Y esos hechos humanos son, pues, esa conducta que el artículo plasma como antijurídica. En el artículo 123, ¿cuál sería el hecho humano contrario al orden ético social cuando hablamos del homicidio? Dar muerte a una persona. Ese es ese hecho humano contrario al orden ético social. Dar muerte a una persona. Y ustedes buscan en cada artículo de la parte especial contemplada en el Código Penal y van a encontrar esos hechos humanos contrarios al orden ético social. En las leyes penales especiales también. Se van a la ley contra la narcoactividad, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, posesión para el consumo, tránsito internacional, promoción o estímulo a la drogadicción, promoción y fomento a la drogadicción, asociaciones delictivas, encubrimiento real, encubrimiento personal, etcétera. Ley contra la delincuencia ley contra la delincuencia organizada, uso ilegal de uniformes o insignias, comercialización de vehículos robados en el territorio nacional o en el extranjero, asociación ilícita, la conspiración, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el femicidio como delito, la violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones. A eso nos referimos, delitos, ¿va? Contemplados en determinado orden ético social, normas penales especiales. Siempre cuando hablamos de algún término, jóvenes, acá
no solo en el ámbito del derecho penal, sino que seguramente ustedes así lo podrían estudiar en otras ramas del derecho civil, administrativo, qué sé yo, constitucional probablemente. Hay puntos de vista para poder definir determinados términos. Estamos buscando una acepción del vocablo delito o el término delito, y si la tratamos de entregar desde el punto de vista filosófico, la filosofía, cuando es una ciencia que pretende a nosotros darnos respuestas para preguntas como ¿qué es? ¿Qué es lo que debe ser? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus fines? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? ¿Cuál es su valor? Etcétera. Esas son las preguntas que la filosofía intenta responder. Entonces, si tratamos de buscar una acepción del término delito desde el punto de vista filosófico, cuando ustedes acaban de escuchar cuáles son las preguntas a las que, o las incógnitas a las cuales la filosofía trata de darle respuesta, cuando hablamos de delito desde el punto de vista filosófico, nos dice que es la violación de un deber. ¿Deber de qué? Deber de no atentar en contra de la vida de una persona, en contra de la integridad de una persona, en contra de la indemnidad sexual de una persona, en contra del patrimonio de una persona, ¿verdad? Pero el delito sí viola un deber, ¿va? Necesario ese deber, no, perdón. El delito es necesario para el mantenimiento del orden social. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiamos nosotros al derecho penal como mecanismo de control social? Y dijimos de que el derecho penal es un instrumento de protección social. Pero ¿de quién protege el derecho penal a la sociedad? Pues de la misma sociedad, de nosotros mismos. El derecho penal nos protege a nosotros de nosotros mismos, ¿verdad? Y esto conlleva una necesidad de mantener un orden dentro de la sociedad. Y para eso sirve la institución de determinadas figuras delictivas o instituir determinadas conductas como delito para que no exista desorden en la sociedad. Porque imagínense ustedes una sociedad en donde, como en los tiempos antes de la etapa científica del derecho penal, mucho antes, cuando no existía la ley del talión, la venganza privada, la venganza de sangre, cuando no existía nada de eso. Y la vida de las personas no significaba nada. Y nuestros antepasados le daban muerte a sus semejantes y no había un castigo porque eso no era ni malo ni bueno, porque no se sabía qué era malo y qué era bueno, no se conocían esos conceptos. Imagínense en la actualidad vivir de esa manera. Imagínense ustedes. Pero el delito, entonces, desde el punto de vista filosófico, buscándole determinada acepción, es la violación a un deber. ¿Va? El delito es necesario para el mantenimiento del orden social, cuyo cumplimiento encuentra garantía en la sanción penal. Cuyo cumplimiento encuentra garantía en la sanción penal. La sanción penal es una garantía para el mantenimiento del orden social. El delito en sí es un instrumento. Recordemos que el delito, sí, nos estamos refiriendo a una parte de esas dos que forman la estructura de la norma penal.
La norma penal se estructura por el supuesto jurídico que contiene todos aquellos hechos, jóvenes, de lo que nosotros estamos hablando, y conductas que causan cierto daño o gravamen a la sociedad. Entonces, nosotros cuando hablamos de la estructura de la norma penal, hablamos del supuesto jurídico, del supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, perdón. Y el supuesto de hecho son las conductas, la consecuencia jurídica es la sanción penal. Pero esta consecuencia jurídica es lo que efectivamente garantiza el sostenimiento del orden social. ¿Por qué? Porque como yo no me quiero hacer acreedor de esta sanción penal, de esta consecuencia jurídica, evito ejecutar este supuesto de hecho. Bajón. Evito cometer el delito. Filosóficamente hablando, pues, esa acepción de delito tiene mucho sentido. Pero ¿y si lo enfocamos desde la perspectiva sociológica? Cuando entendemos que la sociología es la ciencia que se encarga del estudio de la sociedad, jóvenes. Desde el punto de vista sociológico, el delito es una acción antisocial y dañosa. Ya no nos enfocamos en la violación a un deber, en la norma que para mantener el orden, ya no nos enfocamos en eso. Nos enfocamos en que el delito es una acción gravosa que va en contra de la colectividad y provoca consecuencias indeseables a la colectividad desde el punto de vista sociológico. ¿Y es válida esa acepción? Por supuesto que es válida. Por supuesto que sí es válida. Claro que sí es válida. ¿Verdad? Porque todos estos mecanismos de los cuales el derecho penal nos dota a nosotros son instituidos para entregar justicia y mantener la paz social. Entonces es válida esa perspectiva o el buscar una acepción del delito desde la perspectiva sociológica. El vocablo delito deriva del latín delicto delictum, jóvenes, del verbo delinquir o delinquere, que significa desviarse, resbalar, abandonar, y podría interpretarse como el abandono de la ley, jóvenes. El apartamiento que el ser humano genera o provoca de la ley, de la norma penal, de la ley penal, jóvenes, de la ley penal. Los sinónimos utilizados para este vocablo son crimen, infracción penal, hecho o acto punible. Vean cómo no es hecho y acto, hecho o acto. Son dos términos completamente distintos dentro del ámbito del derecho penal. Conducta delictiva, acto hecho antijurídico, hecho o acto delictuoso, ilícito, hecho penal, hecho criminal, acto penal, acto criminal, contravenciones o faltas. Ello sin olvidar, patojos y patojas, que las faltas están contempladas en el libro tercero del Código Penal y estas pues son digamos, conductas delictivas menos severas a las de un delito, o sea, no son tan graves como cuando nosotros hablamos de un delito, o sea, y por supuesto, dentro de la clasificación de delitos, ya cuando ustedes lleven derecho procesal penal, van a encontrar que dentro de los delitos, o los delitos se clasifican en delitos menos graves, sí, delitos menos graves y delitos graves, jóvenes, pero eso ya cuando ustedes lleven derecho procesal penal. Por el momento,
Por el momento, a nosotros únicamente nos interesa tener clara esas distintas acepciones que la doctrina hace o presenta o formula en relación al vocablo delito. Y vamos a hablar un poco acerca de su naturaleza. Vamos. ¿Cuál es la naturaleza del delito? Para ello, patojos y patojas, los estudiosos de las diferentes escuelas del derecho penal, porque dentro del derecho penal tenemos aquellas personas que estudian al derecho penal desde los postulados de la escuela clásica y hay personas que estudian al derecho penal desde los postulados de la escuela positiva o positivista. Cuando tratamos de encontrar la naturaleza del delito desde los postulados de la escuela clásica, encontramos que esta corriente intenta hablar de la naturaleza de esta figura como una infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo. Por ahí alguien nos había dicho efectivamente, ¿verdad? Que el delito pues es una conducta o la abstención de ejecutar una conducta, ¿va? Hacer o no hacer, ¿va? Moralmente imputable y políticamente dañoso, ¿va? También nos dice que es un acontecimiento jurídico que se traduce en una infracción a la ley del Estado, ¿verdad? Ataque a la norma penal, violación, transgresión a la norma penal, choque de la actividad humana con la norma penal, siendo en esencia un ente jurídico. ¿Qué es un ente jurídico? El delito. La escuela clásica lo postula como un ente jurídico, al delito, a la figura del delito. Por su parte, la escuela positiva nos da cuenta de que el delito, o tratando de encontrar la naturaleza del delito desde los postulados de la escuela positiva, nos dice que es un fenómeno natural y social producido por el hombre que se traduce en la violación de los sentimientos altruistas fundamentales de benevolencia o piedad y probidad o justicia en la medida que se encuentran en la sociedad civil por medio de acciones nocivas para la colectividad. Ustedes buscan diferencias dentro de estos dos postulados, por supuesto que uno las encuentra, jóvenes. La escuela clásica se enfoca en hablar del delito como una violación a la norma, ¿verdad? Y la escuela positiva trata de darnos a nosotros una perspectiva distinta, hablando de que el delito es un fenómeno natural y social, ¿verdad? Nocivo para la colectividad. Se materializa a través de acciones nocivas para la colectividad. Claro que las hay, claro que hay diferencias. Si bien se pudiera sobreentender cuando hablamos de los postulados de la escuela clásica o acerca de la naturaleza del delito, desde los postulados de la escuela clásica, se pudiera sobreentender que pues esa infracción a la ley repercute en el ámbito social, pero no se manifestó desde aquella escuela, desde la escuela clásica. Ellos se enfocan en la parte objetiva, ¿verdad? La postura de la escuela positiva es un poco más subjetiva. Ellos, la escuela clásica, al establecer al delito como un ente jurídico, tal vez yo para hablar de su naturaleza o complementar esa naturaleza del delito, podría decir que es un ente jurídico nocivo para la colectividad. Esa es su naturaleza. Un ente jurídico nocivo para la sociedad.
Porque esas conductas son nocivas para la sociedad, jóvenes. Si me prohíben matar y ejecuto esa conducta, eso es nocivo para nuestra sociedad. O les pregunto, ¿a ustedes les gustaría vivir en un pueblo sin ley o en una ciudad sin ley? En donde si salen y matan a alguien, pues no hay ningún problema. Tampoco va a haber un problema si los matan a ustedes o matan a algún ser querido de ustedes. ¿Podrían ustedes vivir en una sociedad así? Yo no podría, jóvenes. Y pienso que la mayoría de ustedes tampoco. Pero al final de cuentas, tenemos que tener claro, ¿verdad?, de que es necesaria la existencia. Mi querida zona 18, dice José Pablo, pues sí. Es parte de nuestra Guatemala y lamentablemente, pues es uno de los sectores más peligrosos de nuestra ciudad. Pero todos nosotros, creo yo, amanecemos todos los días con la esperanza de que todas las cosas mejoren un poco día a día. Ay, bueno, no debería de ser así. José Pablo, no debería de ser así. Pero es el país en donde nosotros vivimos. Entonces, naturaleza del delito. Ente jurídico nocivo para la colectividad. Pero ya vamos buscando un poquito más, va, jóvenes, la definición de esta institución, la definición de delito. Para ello, para formarnos una idea inicialmente, la doctrina entrega 4 criterios que intentan definir al delito. Cuando hablamos desde una perspectiva legalista o jurídico formal, la doctrina nos señala que se entiende por delito el propio texto normativo de aquel sector del ordenamiento jurídico cuya misión es incriminar determinadas conductas como delito y sancionarlas con penas. Y una acepción o un criterio para definir al delito más acertado que ese, pues encuentro o pienso que sería difícil encontrarlo. Porque sí, jóvenes, sí, ¿verdad? El delito se encuentra establecido en determinado sector del ordenamiento jurídico. ¿En qué parte de nuestro ordenamiento jurídico penal se encuentra contenido el delito o los delitos, jóvenes? En términos generales. No necesito que me digan en tal lugar, no. ¿En qué parte de nuestro ordenamiento jurídico penal se encuentran contenidas las figuras delictivas? Pato. En la parte especial. No en la parte general, porque... Brandon, ¿qué dice Brandon? ¿Cómo está la cosa? Tipificar, o sea, así que de manera, ¿cómo se llama? ¿En qué parte está? Bueno, los delitos así, se me fue la palabra, pero los delitos existen en una parte especial, pero en términos generales, ¿Términos generales qué? O sea, pues en los términos generales del delito, en la parte general. Sí. Pues yo estoy preguntando únicamente algo. O sea, ahorita no estamos hablando de la parte general, sino que como estamos hablando del delito, aquí ya nosotros tocamos algo, como bien lo indicó José Pablo, tocamos algo muy puntual. Los delitos o el texto normativo, el sector del ordenamiento jurídico dentro del cual se encuentran contenidos los delitos en nuestro medio, en nuestro ordenamiento penal, es en su parte especial, porque recordemos
que la parte especial del derecho penal, no solo dentro de ella, no solo se encuentran esas figuras delictivas, no. Dentro de la parte especial del derecho penal se encuentran también contempladas las leyes penales especiales, leyes que contemplan también figuras delictivas. Entonces, tratando de definir el delito desde una perspectiva legalista o jurídico formal, debemos de entender esta figura como aquello que se encuentra contemplado, contenido dentro del propio texto normativo de aquel sector del ordenamiento jurídico cuya misión, ¿verdad? ¿La misión de quién? De ese sector del ordenamiento jurídico penal, de esa parte especial, ¿verdad? La misión de esa parte especial que contiene únicamente figuras delictivas es incriminar determinadas conductas como delito y sancionarlas con penas. El criterio filosófico para definir el delito es muy similar a aquella acepción que al inicio de la clase entregamos en relación a la acepción de delito desde el punto de vista filosófico. La filosofía dice que el delito es una infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. La filosofía siempre tan profunda, ¿va, jóvenes? ¿Qué es? ¿Qué debe ser? ¿Cuáles son sus fines? ¿Ah? La filosofía siempre tan profunda. Dentro de o desde la perspectiva natural sociológica, el criterio para definir el delito da cuenta de que este es un acontecimiento en la vida social que quebranta esas reglas de coexistencia. También dice que el delito vendría a ser la expresión de una decisión de insolidaridad o de respeto al prójimo. Un abuso, bajones. Una falta de empatía. Expresión de decisión de insolidaridad. Porque obviamente, si mato a alguien, no estoy siendo solidario con él. No lo estoy respetando, jóvenes. No le estoy respetando el derecho que tiene a vivir. Derecho que yo no puedo coartar como ser humano. Tenemos mecanismos para ello. Y desde una perspectiva técnico-jurídica, jóvenes, el delito lo definimos como un comportamiento humano típico, antijurídico y culpable, radicando su esencia técnico-jurídica en estos tres elementos, o sea, en la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, constituyendo la penalidad con el tipo, la nota diferencial del delito. Aquí, esta definición ya nos sumerge a nosotros un poquito más en lo que a nosotros nos interesa, ¿va, jóvenes? Pero si analizamos el programa del curso, nos brincamos de los criterios para definir el delito a los elementos característicos del delito. Y si ustedes ven, habla de acepciones, pero no nos habla de una definición en concreto de lo que nosotros podríamos o deberíamos de entender en relación al delito. Y ahí es donde yo les voy a pedir su apoyo. Ya lo definimos al principio, ya dimos nuestro parecer respecto a esta figura o institución. Después de haber analizado ciertos aspectos filosóficos, sociológicos, legalistas, técnicos jurídicos, ¿quién me puede dar su parecer respecto a cómo en nuestro tiempo, acorde a la doctrina moderna, nosotros debemos de entender la acepción de delito? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Cómo podemos definir al delito? ¿Cómo lo definimos?
después de haber analizado algunas cuestioncitas bastante sencillas, los jóvenes pues son bastante sencillas, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Cómo definimos al delito? Pues yo diría que son acciones que quebrantan nuestros derechos. Y pues, Acciones. sí, eso. Sí, sí, muy bien, Brandon. Claro, por supuesto que sí. Edwin, por favor, adelante. De Edwin. acuerdo a lo que hemos estado analizando, licenciado, yo diría que es una conducta externa dañosa para la sociedad, la cual es Conducta culpable externa. y debe ser reprochable. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Ahí estaríamos. Básicamente. Va. Sí, así lo decimos. No. Está bien, muy bien, Edwin. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, patojos? Quiero opiniones, hombre, quiero participación o lo voy a hacer que me enciendan la cámara. ¿Alguien más? ¿O señalo yo? Bueno, vamos a ver, pues están despiertos todavía porque necesito participación, jóvenes. Vamos a ver, ¿quién más me puede definir al delito? Aquí tenemos a... Vamos a ver, tenemos a Marisol Ramírez. Marisol, colabórenos. Ahorita le damos la palabra a Mayra. Solo vamos a esperar a que Marisol nos colabore. Por favor, Marisol. Ramírez, adelante. Cuando yo pregunte así, jóvenes, aparte que uno debe de tener la cortesía de responder, ¿verdad? Mire, Lick, aunque sea no sé, si no me responden los voy a sacar de la clase, porque quiere decir que solo están conectados y no están poniendo atención. Marisol, no, bueno, no hay problema. Nos vemos en una próxima clase, pues. Entonces, Mayra, por favor, adelante. Mayra Pineda. ¿Se nos quedó el celular, Mayra, o la computadora? Mayra. Nos levantó la mano, Mayra. ¿Qué pasó? Ya. Un delito sería violentar las garantías que la Constitución Política de la República nos da a todos los ciudadanos. Violentar las garantías. Muy bien, Mayra, muy bien. Por ahí iríamos, solo recordemos de que esas garantías dentro de nuestro ámbito de estudio, que es el derecho penal, las traducimos como bienes jurídicos tutelados, ¿va? Son bienes jurídicos tutelados. Y el derecho penal, a través de la institución de figuras delictivas, procura cuidar de esas garantías que usted denomina, ¿verdad? Esos bienes jurídicos tutelados para que las demás personas no atenten en contra de ellos, ¿va? Pero ahí estaríamos bien, Mayra. Muy bien, le agradezco su participación. Una última participación y sigo yo con mi clase, ¿va, jóvenes? Porque al que le toca que hablar es a mí. Yanira, usted hacía falta, pues usted siempre me participa. Hoy Buenas noches, Rick. No quiere hablar usted, hombre. Adelante, Yanira. Ok, mire, pues para mí el delito, como lo habían dicho anteriormente, es el conjunto de hechos, actos u omisiones que están tipificados en alguna norma y que son socialmente reprochables. Muy bien, Yanira. Muy bien, bastante completa su. Entonces me hace que va a ser penalista como sea abogado, ¿ves? Pero muy bien. Así, o sea, tiene que ir. Aquí es donde tenemos que ir fogueándonos, jóvenes. Aquí, sin pena, sin miedo, debe hablar uno. José Pablo, adelante. Adelante, José Pablo. Licenciado, para mí el delito sería aquella conducta externa por parte de un sujeto, ya sea positiva o negativa, que daña y quebranta el orden social y es contraria al ordenamiento jurídico. Muy bien, José Pablo.
Muy bien, usted me contesta bien también, o sea, muy bien, Patojo, muy bien, vamos bien. Entonces, miren, pues, para hablar un poquito de una forma más técnica, tratar de definir al delito de una manera más técnica, podríamos decir que el delito es una acción típica, antijurídica, culpable, imputable y punible, ¿verdad? A través de la cual luego de originarse una relación de causalidad, se intenta o se trata de imponer una sanción penal al delincuente o pretende la imposición de una sanción penal al delincuente. Supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Pero ¿de dónde me saqué yo esas babosadas de acción que típica, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá? Pues de aquí. De ahí, jóvenes. De ahí me lo saqué. Ahora, ¿por qué es que yo digamos, estoy tratando de definir el delito, tratando digamos, encontrar esa definición que a nosotros nos entregue una cuestión más técnica, pero lo hice y no les he explicado cada uno de estos elementos, porque cada uno de estos elementos yo los incluí en la definición. Yo dije, el delito es una acción típica, antijurídica, culpable, imputable y punible. Y al originarse una relación de causalidad, otro término que no se los explica, da lugar a la posible imposición de una sanción penal en contra de una persona. Acción típica, antijurídica, culpable, imputable y punible. Jóvenes, esos son los 6 elementos positivos del delito. Y con esos 6 elementos positivos del delito yo formé mi definición propia. Ahora, la doctrina moderna, jóvenes, no, pero antes de pasar ahí, estos 6 elementos positivos del delito, contemplan todo el contenido de un tema muy importante en esta materia que se denomina la teoría general del delito. Es decir, cuando hablamos de la teoría general del delito, nosotros tenemos que conocer qué es la acción, qué es la omisión, qué es la acción por omisión. Tenemos que saber qué es la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la punibilidad. También tenemos que saber cuando hablamos de una falta de acción, cuando hablamos de una tipicidad, de una causa de justificación, causa de inculpabilidad, de una inimputabilidad o de una excusa absolutoria. Fíjense, me vine de definirles el delito a hablarles de los elementos característicos del delito que se dividen en 2 grandes ramas: los elementos positivos del delito y los elementos negativos del delito, que en su conjunto constituyen el contenido de la teoría general del delito. Va, patojos y patojas. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero antes vamos a ver qué duda tienen Mark y Kik. Mark. Por error, Rick. ¿Cómo? Fue por error, disculpe. Ah, va, no tenga pena. Bueno, sigamos adelante. Verán, jóvenes, cuando uno ve una noticia en la televisión, y, ay, miren, el doctor Maluf le dio muerte a una persona y la desmembró, la descuartizó.
alguien que no es estudioso del derecho, lo primero que va a decir, él es un homicida, él es un asesino. Si sabe un poquito más, va a decir, él es un femicida. Si sabe un poquito más, va. Pero miren, jóvenes, cuando ese tipo de situaciones llega a conocimiento de personas como nosotros, cuando hablo de nosotros, somos personas que estudiamos el derecho como ustedes y como yo. Cuando ese tipo de situaciones llegan a nuestras manos o a nuestro conocimiento, para venir y decir, sí, podemos enjuiciar a esta persona por homicidio, por asesinato, por parricidio, por femicidio, debemos obligadamente de haber realizado un análisis del caso en concreto para determinar si estos 6 elementos positivos del delito concurrieron. Si los 6 concurrieron. Es decir, primero tenemos que determinar si la persona ejecutó alguna acción u omitió algún acto prohibido por la ley. Porque si no ejecutó ninguna acción o no omitió algo prohibido por la ley, entonces concurre la falta de acción. Y ahí terminó nuestro análisis. Ahí terminó. Ya no seguimos. Pero es que sí le dio muerte a una persona, sí ejecutó una acción, sí, él accionó. Ah, bueno, entonces no hay falta de acción. Vamos a ver si esa acción es típica, es decir, si está contemplada en la ley o en la norma penal. Porque si no está contemplada en la norma penal, esa acción es atípica. Y como es atípica, nuestro análisis ahí termina. No, pero es que esa acción sí está contemplada en la ley. Veamos si es antijurídica. ¿Y cómo determinamos si es antijurídica? Pues analizando en el Código Penal si dentro del caso que nos presentaron existe alguna causa de justificación. Y si no existe ninguna causa de justificación, continuamos con nuestro análisis. Eso lo vamos a ver el día lunes que empecemos a analizar la teoría general del delito. Lo que tienen que tener claro ustedes, que para que a una persona se le pueda atribuir la comisión de algún delito, deben de concurrir esos 6 elementos positivos. Si no concurren esos 6 elementos positivos, estamos en el tercero y no concurre, se terminó nuestro análisis. Vamos por el cuarto y no hay culpabilidad porque surgió alguna causa de inculpabilidad, termina nuestro análisis. Vamos por el quinto, es imputable. Si no es imputable, termina nuestro análisis. Si el hecho no es punible porque hay excusas absolutorias, termina nuestro análisis. Pero ahorita les voy a hablar más a fondo de ello. Antes de pasar a la relación de causalidad que les mencioné en la definición de delito y que analicemos ese artículo 10 del Código Penal. Primero veamos cuál es la duda de Astrid. Gracias, licenciado. Con una consulta. Veamos, en este caso, la paciente sí falleció en el consultorio del doctor Maluf, pero en cuanto a la acción de él desmembrar el cadáver de la paciente, el cadáver no es un bien jurídico tutelado en la ley. Entonces, ¿esta podría ser una acción atípica o cómo se podría calificar en este caso?
No, ¿cómo así que el cadáver no es un bien jurídico tutelado? No, eso yo ya se los expliqué de sobra. Cuando ustedes ven un cadáver, ¿cuál es el bien jurídico violentado? La vida, la integridad de la persona. No, la vida. La vida. La integridad se refiere a las lesiones. O a la Ya, en este caso sería solo la vida, entonces. No estamos hablando de que el cadáver sea el bien jurídico tutelado, no. La vida que se encontraba dentro de ese instrumento corporal que alberga nuestra alma es el bien jurídico que el derecho penal protege. Ahora, no sé si su duda iba más para allá, que había desmembrado un cadáver, el cadáver. No, sí, logró resolver mi duda, o sea que sí, igual, aunque ella ya hubiera fallecido, se violentaba el bien jurídico tutelado, entonces. No, sí, claro que sí, claro que sí. Solo que ahorita yo me voy a extender en relación a ese caso porque vamos a hablar de cómo al final de cuentas a él le cambiaron porque el juez en ese caso lo tipificó de primero el delito como homicidio, después como homicidio culposo y hasta aceptó cargos el médico y la Corte de Constitucionalidad a través de un amparo instado por el Ministerio Público en contra del auto de procesamiento logró que esa reforma que había hecho el juez por homicidio culposo regresara a su estado normal y quedara como homicidio, pero de eso voy a hablar ahorita enseguida. Entonces, Brandon, usted me quería hablar también. Ahí estaríamos, Astrid. Sí, solo quería para que me quedara claro, o sea, con un elemento positivo del delito que no se presente. No concurra, no hay delito. Ah, ok. No hay delito. ¿Ya? Pero ahorita vamos a hablar, o sea, eso lo vamos a tratar, van a ser un par de sesiones las que vamos a tener, hablando de la teoría general del delito, pero nada más les estoy adelantando, porque este es el último punto de la unidad 1 del módulo 3, ¿verdad? Los elementos característicos del delito, antes de entrar a hablar de la teoría general del delito. Ahora bien, jóvenes, la teoría, la doctrina moderna, únicamente reconoce la existencia de estos primeros 4 elementos positivos del delito. Según la doctrina moderna, dice de que para poder tener la idea de que una persona cometió un delito, únicamente debe concurrir la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Como docente de este curso, jóvenes, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. En mi análisis, yo no dejo fuera estos otros 2 elementos positivos de la teoría general del delito. ¿Por qué? Miren pues, jóvenes, el artículo 23 del Código Penal habla de la inimputabilidad y dice, es inimputable el menor de edad. Entonces el Código Penal a nosotros nos dice, bueno, cuando una persona es menor de 18 años, porque según nuestra ley civil, la mayoría de edad se adquiere al cumplir 18 años. Entonces, cuando una persona es menor de edad, no se le puede procesar penalmente, no legalmente, penalmente. En nuestro país, les pregunto, ¿es eso cierto, jóvenes? No. ¿Por qué? ¿Por qué, Ervin? ¿Por qué no es cierto? Licenciado, pues yo dije que no, básicamente pues por lo que he visto en noticias y todo eso, de que hasta hay centros preventivos para menores de edad. Entonces, pues... Muy bien, muy bien. Sí. O sea, exacto, muy bien. Yo les estoy preguntando con base en el conocimiento empírico que ustedes tienen. Ahorita van a adquirir conocimiento técnico, ahorita lo van a hacer. Ustedes ahorita van a adquirir ese conocimiento técnico necesario para fundamentar ese no. Y está bien, claro, hay centros de detención para menores de edad. Ahora bien, con la creación de la ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, esa ley establece 2 procedimientos. Uno,
para protección de niños, niñas y adolescentes que han sido violados o están siendo amenazados en sus derechos humanos, y el otro procedimiento que es de adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero esa ley establece un sector, esa es una ley penal especial también, porque parte de esa ley se refiere a la aplicación del derecho penal sobre adolescentes. Sobre adolescentes. Entonces, esa norma o esa ley establece dentro de uno de sus artículos uno que divide los rangos de la minoría de edad en sectores etarios. Es decir, la persona de 17 años con 364 días para hasta el día de su nacimiento, dependiendo de su edad, es considerado de diferente manera. De 13 años a 17 años con 364 días es un adolescente. Y de 12 años con 364 días hasta el día de su nacimiento es un niño. Pero esa ley sí permite que los adolescentes de 13 a 17 años con 364 días sean juzgados penalmente a través del procedimiento establecido en esa misma ley. ¿Verdad? Entonces, ustedes respóndanme. ¿Es cierto lo que dice el artículo 23 del Código Penal? Que los menores de edad, porque ahí dice los menores de edad, que los menores de edad todos son inimputables, jóvenes. ¿Es cierto eso? Pues respondan. No, correcto, no es cierto. Los menores de edad de 13 años a 17 años con 364 días sí son imputables. Sí se les puede imputar la comisión de un delito. Entonces, ¿por qué dejamos fuera el análisis de la imputabilidad como elemento positivo del delito, jóvenes? ¿Porque nos da un poquito más de hueva o porque nos da un poco de hueva? No, 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 no. Se los creo que lo hubiéramos dejado fuera cuando acá en Guatemala no era posible procesar a un menor de edad, porque una persona de 12 años, 364 días para abajo, el niño, es un niño, es una niña, y no puede ser procesado penalmente. Allí sí es inimputable. ¿Estamos? Lo mismo sucede con la punibilidad. Cuando hablamos de excusas absolutorias, como aquellos dos hermanos que viven bajo el mismo techo, pero se roban recíprocamente, ¿va? No se puede proceder. Ahí no es punible el hecho. Y esas excusas absolutorias son, creo que, 2 casos los que el Código Penal contempla, pero existen. Pero existen. Entonces, ¿por qué dejamos fuera a la punibilidad como elemento positivo del delito? Cada una de ellas yo se las voy a explicar, se las voy a definir, les voy a hablar de sus elementos a partir de la siguiente clase, pero vamos a continuar ahorita. Antes, Mario, ¿qué nos quiere compartir o qué duda tiene? Lick, buenas noches. Solo tengo una duda con respecto a la punibilidad de los menores de edad. Fíjese que hace como unos 6 años, ahí en la colonia Atlántida, un niño de 8 años dio muerte a un taxista. En este caso, ¿cómo procedería la ley? Realmente no se le procede a él penalmente, ¿verdad? No se puede, Mario. De 13 años para atrás son inimputables. Ese es un error que la ley contiene.
pues no se puede. Se entiende que nuestros niños deben de crecer en un ambiente sano, alejado de pandillas que son las que les enseñan a matar, ¿verdad? Y un niño de 8 años, en su momento se tenía la idea de que no tenía la madurez como para ejecutar un acto así, pero no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, allí sí es inimputable la persona. Podrá existir algún otro procedimiento que podrán desarrollar sobre él, pero no procesarlo penalmente. No estamos como en Estados Unidos. Que en Estados Unidos sí, dependiendo de las circunstancias del hecho, que el niño le haya dado muerte a la persona con saña, con alevosía, con ventaja, entonces ya el jurado decide, no, perdón, el juez decide si lo va a procesar como menor de edad o como mayor de edad. Allá es distinto, pero aquí no tenemos todavía algo así. Zuleima, por favor, adelante. Licenciado, muy buenas noches. Perdone la consulta. En el artículo 20 de la Constitución Política de la República, sí dice que los menores de edad son inimputables. Entonces me queda la duda con respecto a la edad, ya Pero que si fue lo que les dije del artículo 23 del Código Penal, es lo mismo. ¿Le queda la duda de qué? Es que no me dejan terminar la pregunta. Sí. Al respecto de que, mire, se me fue la idea. Tiene razón, su técnica es buena para interrumpir. Por supuesto que sí. Por supuesto, sí, por eso lo hago. Ahora, recuérdese y necesito que que finalice su pregunta. Dice que los menores, pero no hace esa separación de edad que hace el Código Penal, ¿verdad? Me dijo que hacía la separación, entonces era mi duda. ¿Cuál es la duda? O sea, al final de cuentas, ¿cómo es la duda? Es que me quitó la idea cuando me interrumpió. Ya vieron, jóvenes, ustedes van a salir como caibiles conmigo. Así es como los quiero preparar yo. Ahora ya saben cómo es. Yo se los expliqué antes. Entonces no pierdan la concentración. No la pierdan. No se dejen ir. ¿Va? Bueno, en lo que Zuleima se acuerda, ya se acordó, no se ha acordado todavía. Bueno, entonces, jóvenes, acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Cada uno se lo voy a explicar yo en su momento, pero antes de terminar la clase, yo necesito que analicemos el artículo 10 del Código Penal, que nos habla de la relación de causalidad. La relación de causalidad, jóvenes, tal y como lo dice el Código Penal, no es otra cosa sino que los parámetros que la ley nos entrega para poder determinar cuándo nosotros debemos de considerar que una persona cometió un delito o no. Eso es. Ahora bien, los hechos previstos, así dice el artículo 10, ¿va, jóvenes? Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado. Los hechos previstos en las figuras delictivas. ¿Dónde están esas figuras delictivas contempladas, jóvenes? ¿A qué figuras delictivas se refiere el artículo 10? A los supuestos de hecho, Lick. Muy bien, José Pablo. Los supuestos de hecho contenidos en cada uno de los artículos que contienen o contemplan un delito en la parte especial del derecho penal, jóvenes. Pero muy bien, José Pablo, porque usted dio en el punto, porque a eso es a lo que se refiere, al supuesto de hecho. La consecuencia jurídica es algo distinto, ¿va? Pero no estamos hablando de eso todavía. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? De que si el artículo 123 del Código Penal dice
comete el delito de homicidio, quien diere muerte a una persona, pero si el victimario está intentando darle muerte a esa persona con un banano, ¿será esa una acción normalmente idónea para producir ese hecho previsto en la figura delictiva? Les pregunto. No. No, ¿y por qué no? No, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque No causa ningún daño. no es un medio ¿Cómo? para dar muerte. El banano no es un medio para dar muerte. Por supuesto. A menos que se lo meta en la boca y lo ahogue, ¿va? Le queda atorado aquí y no lo pueda sacar. Pues sí, va tratando de ser algo creativo, ¿va, jóvenes? Tratando de ser algo creativo. Pero él para allá quiere acuchillar a la persona con el banano, pues no va a poder. Eso sería, ¿qué? Una tentativa imposible, ¿va, jóvenes? Entonces, los hechos, nuevamente, ¿va? Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos. Es decir, no basta con la intención que tenga la persona. Si esa intención no la exterioriza, no hay problema. Si esa intención la exterioriza a través de acciones u omisiones inidóneas para producir ese resultado que se espera, pues tampoco. No surge esa relación de causalidad. Ello conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso. Y esta tal vez es la parte un poco más complicada de comprender, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinadas conductas. ¿A qué se refiere el artículo 10 con estas últimas líneas? O cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinadas conductas. Es decir, que la ley ya está diciendo que si esta situación que no sucedió, de todas formas sucede, hay que procesar a la persona. Hay que buscar una sanción penal para ella. Aquí viene el ejemplo. Ubíquense en su artículo 173 del Código Penal. Artículo 173 del Código Penal. Delito de violación. La violación, hasta su propio nombre lo dice, violación, violencia, jóvenes. Tiene que mediar violencia para cometer el delito. Así había sido hasta el 2009. Pero veamos qué dice el primer párrafo del artículo 173. ¿Quién? Y aquí viene lo que les estaba diciendo. Con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Ese primer párrafo establece lo que comúnmente nosotros conocemos como violación, ¿verdad? El hecho de que una persona ejerza algún tipo de violencia sobre otra persona para penetrarla, ¿verdad? O obligarla a ella misma que se penetre. Eso es lo que nosotros conocíamos. El propio vocablo violación, como les repito, nos habla de violencia, violación, violencia. Pero aquí vamos con el último párrafo o con las últimas dos líneas del artículo 10, ¿verdad? Para la existencia o para la concurrencia o para que esa relación de causalidad se origine, cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. ¿Ah? Esos hechos previstos en las figuras delictivas. Es decir, vamos a decir
que la persona cometió el delito no porque haya ejecutado esas acciones, sino que porque la ley así lo dice. A eso se refiere este último párrafo del artículo 10. Pero ¿dónde está el ejemplo? En el segundo párrafo del artículo 173. Cuando la ley dice que este delito de violación se comete siempre se comete cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva. Pero en sí, ¿a qué se refiere cuando se comete siempre? A que si se tiene ese acceso carnal por las vías que el párrafo primero del artículo 173 establece, aunque exista consentimiento y aunque no haya existido violencia, tal y como lo indica esa última parte de ese segundo párrafo, ese delito se comete. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. Pero es que la violación tiene que haber violencia física o psicológica, no. Cuando la víctima es menor de 14 años, no. Mire lo que dice. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Licenciado, pero ¿y entonces en dónde queda ese aspecto fundamental en cuanto a este delito que se deba de ejecutar con violencia tal y como lo establece el párrafo 1? Ahí la relación de causalidad no subyace, por supuesto que sí, claro que subyace. ¿Por qué? Porque este segundo párrafo está amarrado con la parte final del artículo 10 del Código Penal. ¿Verdad? Le atribuimos ese delito a esa persona porque la ley así lo dice. Él tuvo acceso sin violencia y con su consentimiento con una persona de 13 años de edad. Pero de todas maneras es violación. Pero no hubo violencia. Pero la ley dice que por su minoría de edad es violación. Pero hubo consentimiento. No importa. En cualquier caso, ese delito se comete porque la víctima es menos de 14 años. Y surgió la relación de causalidad ahí, aunque no haya ejercido violencia en contra de ella, de la persona, tal y como lo establece el primer párrafo de 173, sí. ¿Por qué? Porque el último párrafo del artículo 10 habilita a la norma contemplada en el segundo párrafo del artículo 173. Eduardo, usted primero, diga. Buenas noches, Lick. Fíjese que a mí me surgió una duda. Por ejemplo, si las dos personas tienen 13 años, ¿qué sucede ahí? ¿Qué acabamos de hablar acerca de la inimputabilidad? Sí, que no es que es imputable de una persona menor. No es imputable, o sea, el menor de edad no es imputable. Entonces, sí cometió el delito, pero no se le puede procesar. Ok. Sí, ahí está bien. Edwin, adelante, por favor. Pero muy buena su observación, Eduardo, muy buena. Gracias, Lick. En este caso, con lo de esta secta que estaba haciendo protestas y toda la cosa, es por ese mismo delito, ¿verdad? Porque ellos lo utilizan como que fuera de su religión, pero hay menores de edad, ¿sí? Parte de sus costumbres, eso es una basura. Miren, jóvenes, yo respeto mucho la religión, cualquiera que sea, a cualquiera que sea. Pero ahí no estaban profesando una religión, patojos y patojas. Eso es tal ahí como su nombre lo indica, es una secta. O sea, las niñas solo empezaban a menstruar y se las entregaban al líder de la secta. ¿Y saben ustedes cuáles son las costumbres de ellos, jóvenes? Ahí los hijos son de todos. Si una pareja tiene un hijo, los confunden de pequeños y a ellos les dan otro de los que nacieron por ahí y ellos los crían y se los pueden cambiar.
Pero los líderes, dentro de sus costumbres, sus hábitos, la primera menstruación, y tienen que acostarse. Es una basura, perdonen mi vocabulario, jóvenes, pero yo creo, o sea, ¿cuántas damas hay aquí que han pasado por esas edades? Imagínense ustedes haber vivido algo así con su familia, con las personas en las que, o sea, no puede haber duda de que existen para protegerlos. Entonces, violaciones ahí, no, hombre, sí, esa gente a todos los deberían de tener. Miren, ellos hicieron cualquier cosa por evadir la aplicación de la justicia. A ellos les iban a allanar y empezaban a hablar en hebreo. Y como la Constitución garantiza que para que una persona, que el idioma oficial aquí es el español, y que en cualquiera de los casos el Código Procesal Penal igual indica de que en caso de que una persona no entienda el idioma, debe de buscarse un traductor que sea capaz de hacerles entender a ellos qué es lo que está sucediendo. Pero nunca se conseguía. Ustedes no tienen idea de todo lo que hizo esa gente con tal de evadir la aplicación de la justicia. Pero yo creo de que ustedes, jóvenes, señoritas, van a estar de acuerdo conmigo en algo. A nuestros niños los tenemos que proteger. A nuestros niños, no importa quiénes sean, no importa si no son nuestros hijos, pero los tenemos que proteger. Eso no es aceptable. Bajo la idea de, es que esas son nuestras tradiciones, esa es nuestra costumbre, esa es una desviación mental, jóvenes. Es una desviación de aquí arriba. Y como les digo, respeto mucho la cultura hebrea, a los israelitas. De veras, créanme. Pero si hablamos un poco de religión, patogos y patogas, ¿cómo dice la Biblia? De todo hay en la viña del Señor. Y así como hay gente así dentro de esa comunidad, también hay personas así dentro de la religión católica, dentro de la religión evangélica, dentro de la religión mormona, los testigos de... Miren, jóvenes, somos seres humanos. Yo no estoy hablando algo, no les estoy diciendo algo que ustedes ignoren, pues. Como seres humanos, o sea, hemos visto desde las atrocidades que la Iglesia Católica cometía, y eso yo soy católico, bajo. Bueno, en esa religión nací yo. Las atrocidades que cometía la religión católica desde los tiempos inmemoriales, ¿no, jóvenes? Hasta ahorita que han venido cambiando las cosas y todo, pero como ellos también, ya vieron que la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, que su líder es John Smith, ¿va, jóvenes? Tenían unas prácticas más o menos similares allá en Estados Unidos, es decir, las esposas de los miembros de la comunidad tenían que ser compartidas con el líder espiritual, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las hace porque el ser humano está conforme y tiene la idea de disfrutar de alguna situación que tal vez a nosotros pudiera no parecernos normal, ¿va, jóvenes? Es decir, lo que ahora se ha proliferado mucho, el poliamor, los tríos, los cuartetos, los besos de tres, los besos de grupos, todas esas cosas, ¿no? Pero el ser humano lo hace porque así le place, ¿verdad, jóvenes? Porque esto no es nuevo. Ustedes cuando estudien sus posgrados se van a dar cuenta cómo se divertían los romanos y los griegos. Esto no es nuevo, jóvenes. Lo que pasa es que ahora ya es más visible, ¿verdad? Pero está bien porque el ser humano así lo quiera. Pero justificarlo con la religión, yo no le veo razón, ¿va? O sea, no encuentro yo razón de eso. Y eso no está bien. Y si creen en Dios, si esas personas creen en algún Dios, yo estoy seguro que el Dios en el que creen
no está contento con lo que están haciendo. Es mi forma muy particular de pensar, sin perderles el respeto a ellos como seres humanos, ¿verdad? Porque quienes están sufriendo son los niños que están dentro de esas comunidades. Pero bueno, ¿tienen alguna otra duda, patojos y patojas? ¿No? Entonces los voy a saludar el día lunes ya personalmente. Les deseo un buen descanso, les deseo un buen fin de semana. Espero que no estén, regresen bien a sus hogares y avancen en su lectura, por favor, patojos y patojas, porque ya nos vemos. Yo ya me pongo mero exigente. Vamos a preguntar. Feliz noche, Que tengan buena licenciado. Feliz Va. noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Claro que sí, buenas noches a todos y todas. Licenciado. Feliz noche.